Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Estamos como los días martes para conversar sobre el noveno con autores y obras. Yo, un amigo de la casa, hoy día nos acompaña. Ay, me está yendo la garganta a mí también. Gianfranco Fortunati, ¿cómo está Gianfranco? Hola, aquí con un poquito de dolor porque me saqué una muela ayer, pero estamos bien. Sí. Terrence, ¿tú cómo estás por allá? Yo bastante bien, con mucho ánimo y con muchas ganas de empezar el programa. ¿Cómo han estado ustedes? Ya acaba de mencionar Gianfranco que estaba con la muela, así que chicos, ténganle paciencia. Tenemos mucho que conversar, pero vamos a ir con mucha calma. Vamos a irnos piano. Pero yo le decía a Gianfranco que es el segundo de la semana que está igual, porque ayer, o sea, del día, porque ayer también Alex de Play Kingdom se le trizó una muela y se le salió la raíz hacia afuera, todo el cuento, así, pum. Está muy hinchada esa muela, no lo pudieron. Literalmente una fractura expuesta. Sí, sí, no lo pudieron atender, le empezaron a bajar simplemente el dolor con medicamentos y a limpiar, y que una vez que baje la hinchazón recién van a poder empezar a hacerle el tratamiento. Así que súper bueno. Qué lindo Chile. Qué lindo Chile. Así me gusta el tratamiento, si no, sufra por 3 días mientras que baje. Así. Sí, sufre hasta que se le engorde nuevamente la cuenta bancaria. Así que, claro. Saludos a todos. Recuerden que estamos acá en vivo, así que manden sus comentarios. Estamos directo a través de YouTube. Mientras ellos quieran, claro. Me acaban de avisar de que el Messenger para el computador se acaba el 15 de este mes. ¿Ya? Así que va a haber que buscar otra manera de comunicarse los que todavía ocupan el Messenger. Así ¿sí? Que un saludo para todos y tenemos promociones, Roberto, idea mía. Sí, así que nos quedamos sin Messenger Z, qué pena, güey. Ya. Démosle. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Tenemos un concurso para ustedes porque tenemos 2 catálogos sobre las mujeres chilenas en la historieta de parte de ProChile. Así que no te quedes sin él, simplemente tienes que participar de la siguiente manera. Sigue a Mundo Viñeta y a LDP Magazine en nuestras redes sociales, Instagram, también puede ser Facebook, y responde la siguiente pregunta. Nombra 5 autoras nacionales que hayan estado en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Así que ya lo sabes, nombra a 5 que hayan estado con nosotros y te estarás ganando, como les digo, este catálogo de mujeres chilenas en la historieta. Así que ya lo saben, amigos míos, los esperamos. Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Noviembre es el mes en que celebramos la historieta en Chile. Tenemos concursos, gentileza de Play Kingdom. Gánate esta polera respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué día se celebra el Día de la Historieta y por qué? Y síguenos, por supuesto, en nuestras redes sociales para poder participar. LDP Magazine, Mundo Viñeta y, por supuesto, nuestro patrocinador Play Kingdom. No te quedes sin la tuya, ¿cierto? Sí, los esperamos aquí. Respondan y así podrán ganarse una polera. Así es. Y, amigos, ya les tenemos sorpresa. LDP Publicación en Vivo 2026 ya está confirmada para el mes de enero. Simplemente tenemos que fijar bien el día y la hora, y eso lo hago dentro de esta semana en una serie de reuniones que voy a tener, porque la idea es que todos participen en las editoriales amigas, editores, libreros, emprendedores, autores y charlas en general, que la idea es que todos promuevan sus últimas publicaciones dentro también de las actividades que hacemos habitualmente en el LDP Magazine. Y este sábado regresan las sesiones de Dinosaurios con Andrés Villavicencio en vivo y en directo a partir de
el mediodía ahora, eso ya nos llegamos bien hoy día al acuerdo, en General Juárez 134 Providencia a partir de las 12 horas en Play Kingdom. Así que, amigos míos, tenemos nuevos con nuestros amigos los dinosaurios. Las inscripciones ya están abiertas en ldpenvivo@gmail.com. Mañana vamos con diciembre y sus misterios. Así que no se lo pierdan a partir de las 20 horas, 20-30 horas, en los miércoles culturales de LDP Magazine. Y vamos con el último conversatorio del año, que es Secretos Navideños, que realmente el título es Juguetes Macabros de Navidad. Malditos, gracias, me están soplando aquí al lado, sí. Es que encontraron muy duro el título por parte de la biblioteca y nos pidieron que lo suavizáramos. Así que esos vamos a hablar sobre juguetes malditos este sábado 6 a las 16 horas en la biblioteca Bella Vista. Esta es Constitución 85 Providencia con nuestra querida Cata Chop, que este simplemente va a ser el preludio, porque después de esta charla continuamos con una exposición que se va a mantener durante el mes de diciembre en Play Kit. Así que ahí van a poder ver los juguetitos en vivo y en directo, pero el conversatorio es esta semana a las 16 horas, este sábado 6. Así ¿Vamos a tener una exposición de objetos malditos en Play Kingdom, así como la familia Warren? No tan maldito, pero por lo menos algunos de los juguetes que nosotros siempre pensamos que eran muy tiernos, muy, ¿cuál se llama? Inocentes, pero realmente tienen otra finalidad. Oye, ¿vas a llevar la muñeca que a mamá y a mí nos da miedo y que literal nos sentamos a esperar a que se mueva para salir corriendo? Es buena idea, la vamos a llevar. Sí. Mira, con eso ya me intrigó, así que mejor que la lleven. Sí, pero bueno, eso ya. Vamos con nuestro invitado de hoy día, nuestro buen amigo Gianfranco, que hoy día está en solitario, porque él ya está publicando hace varios tiempos ya como independiente también, como autor independiente, ya no solo depende de las habilidades de un guionista para trabajar en equipo, sino que él hace el trabajo completo y eso nos enorgullece, nos da mucha confianza en lo último que hizo, que se llama La Voz en el Polvo. Que lo tenemos por acá. ¿Tú también lo tienes por ahí? Sí. Mira, ahí no se ve mucho. Pero... Me lo censura el computador. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí. La Voz en el Polvo. Una portada magnífica en todo caso. Sí. Hoy me encantó la portada. Sí. Mira, hoy te puedo mostrar, si me dejas compartir pantalla. Por supuesto. Tíralo nomás. Que yo tenía una presentación que hice para la FIC. Ahí llegó. Claro, ahí se ve la portada bien. Sí. Oye, te hacer comentario. Cuando vi la portada, primero pensé que era de Plaza de Letras la publicación y que por el color y el tinte y la portada era de Roberto Peña. Y me llevé una gran sorpresa cuando vi que era tu nombre, pues Gianfranco Fortunati. Y dije, oh, qué buena portada, muy buena. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Yo tengo la mala costumbre de no ponerle firma a los dibujos. Se me olvida simplemente. Entonces, en ninguna parte dice, claro, solo sale ahí como en el título. Sí, así que hay que empezar a firmarlos como los cheques. Así que eso. Ya. Vamos con esta presentación y ándanos contando de qué se trata, amigo mío. Sí, pues mira, yo, como es una historia que es relativamente cortita, es un libro que tiene 34 páginas, 30 en verdad de cómic, ¿cierto? Pero de la forma en que está planteado el libro, es como interactivo, porque no tiene una narrativa lineal. En el fondo tiene saltos temporales que parten en un año y de repente da 60 años atrás y después 40 años para adelante y después 20 años para atrás y después uno para atrás y después otro para adelante y así como que te va mezclando todo el rato y tú estás como todo el rato leyendo y como que tenés que irte a la página de atrás y vas como donde te vas confundiendo porque en el fondo es como no entiendo lo que está pasando, porque te vaya armando el puzzle a medida que va llegando al final. Entonces hay una doble lectura cuando lo estás leyendo porque vas a ir retrocediendo todo el rato
Porque en un momento está en un año y de repente vaya a decir, ¿y dónde estaba antes? Y vaya a volver para atrás. Y una vez que termináis y ya sabéis todos los misterios y tenéis todo resuelto, viene una tercera lectura que vendría siendo como ya en un orden más cronológico. Entonces, al final es un libro de 30 páginas que termina siendo como de 100. Y eso lo encuentro yo que lo hace bien entretenido. Pero yo cuando, bueno, como decía, esta presentación yo la hice con la FIP, y no quería spoilear mucho de la historia porque es cortita. Entonces, lo que yo hice acá fue concentrarme en que esta historia es un horror gótico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le veo la importancia de destacar que es un horror gótico, porque es un género súper poco usado en Chile, en la literatura en general. Entonces, tenemos algunas cosas como La mortajada del árbol, y otros que no me acuerdo en este momento, pero se usa muy poco, sobre todo en un contexto como de nacional en Chile. Esta historia ocurre en la Patagonia. Entonces, ¿por qué es un horror gótico? Aquí, como dice, tal cual, es porque el horror, ¿cierto?, es algo que te produce un estremecimiento. Y frente a lo gótico vendría siendo como cosas que son oscuras, ¿cierto?, que son bárbaras en este caso. ¿Cierto?, el horror gótico es un subgénero literario y estético que combina terror con romanticismo, que es muy importante, y decadencia. Porque hay muchas historias que son de horror, pero al no tener el drama necesario, no son en la categoría de horror gótico, sino que son otro tipo de horrores. La decadencia también es muy importante en este tipo de horror. Entonces, estas son las típicas cosas que incluye un horror gótico. Ambientes lúgubres, herencias malditas, amores imposibles, muerte, de repente alguna cosa sobrenatural, y la crítica a la razón ilustrada. ¿Qué es la razón ilustrada? ¿Cierto? La razón ilustrada habla de que cuando yo razono, ¿cierto? Cuando yo pienso en las cosas y las trato las trato de racionalizar. En cambio, acá lo que se busca es ir en contra de la razón y como causar como un conflicto en el pensamiento. Esto es mediante aquí la emoción y el misterio en general. Entonces, como habíamos visto, ambientes lúgubres que por lo general en Europa y en las historias que ocurren en Norteamérica son castillos, criptas, ruinas. Acá en Chile no tenemos castillos, ni criptas, ni ruinas, no tenemos casonas, tenemos cementerios, tenemos ese realismo mágico, ¿cierto? Teatros abandonados también. Claro. Entonces, yo aquí lo que trato de hacer es, claro, al traerla a Chile, yo tuve que ver dónde quiero contar esta historia. Primero tuve que pensar, esta historia me calza mejor en el norte, en el centro, en el sur. Y bueno, por distintos motivos que vamos a ir desentramando, al final la historia ocurre en la Patagonia. Originalmente ocurría en Coyhaique, pero finalmente por decisión editorial decidimos que iba a ocurrir en un pueblo ficticio, pero que podría existir igual. Este pueblo se llama Montemora y queda cerca de Coyhaique. Entonces, ¿qué tiene Chile de gótico? Chile tiene los paisajes, tiene la herencia, linajes coloniales, haciendas, casonas, el trauma histórico, como la dictadura, exilio, y el silencio, ese silencio de los secretos familiares, de guardarse cosas por el qué dirán. Entonces, juntando todos esos elementos y basándome ya, ¿cierto?,
en distintas lecturas, porque esta historia es original, pero está muy inspirada en lecturas que hice de literatura clásica norteamericana del siglo pasado, como lo es aquí que se cita al principio William Faulkner. En la primera página del libro, antes de la primera página, encontramos una cita que dice: "The past is never dead. It's not even past". O sea, el pasado nunca está muerto, ni siquiera ha pasado. Es porque, en el fondo, las cosas se quedan con nosotros y las vamos arrastrando. Y eso es la voz en el polvo. Es en el fondo, el polvo acá en este libro es el testigo, es el que ve todo lo que sucede en esta historia durante 60 años. Hay una cosa que va ocurriendo durante la historia cuando uno la ve como en orden cronológico, que es como que en un principio es todo muy pulcro y de a poco empieza a ensuciarse, hasta que llegamos al final y nos encontramos en una habitación que lleva 40 años sin abrirse, sin limpiarse, en verdad, y que está llena de polvo y oculta los secretos que por supuesto se revelan al final, que no les voy a decir ahora. Esa vendría siendo mi introducción. Yo creo que Roberto, que leyó la historia, podría hacerme preguntas. Mira, antes de hacerte preguntas, voy a hacer unos pequeños comentarios. Mira, como te dije, me llevé una grata sorpresa a partir de la portada. Vuelvo a reiterar que nunca pensé que eras tú, pensé que era Roberto Peña, y que la publicación era realmente de otra editorial, como te había hecho el comentario, y me llamó la atención que fuera de Cafune, y grata sorpresa que está dibujado por ti. Empiezo a leerlo y me vas a creer que me transportó inmediatamente a esos tiempos cuando chico leíamos y escuchábamos al Dr. Mortis. En esas historias, de repente, dentro de los campos chilenos, donde encontramos secretos de familia, o de repente encontramos lo macabro o lo tenebroso dentro de lo más normal y natural, y te saltaba la sorpresa en la cara y te enrostraba directamente lo que estaba pasando y te daba más de una sorpresa. Te decía, wow. A mí me gustó, bueno, encontré bastante bien contada, muy bien narrada. ¿Ah? Eso yo tengo felicitaciones. Está muy, pero muy bueno el trabajo que hiciste. Gracias. Igual le debo harto a mi editor. Ángel Bernier metió harta mano ahí para ayudarme en el fondo, en el post-guión. Cuando ya estaba como todo armado, fuimos afinando más puntos y me ayudó harto para que todo pudiera coincidir. Perfecto. Entonces, de esa manera, gracias a él, pudiste también que te saliera más redondito tu trabajo. Sí. Porque en el fondo estaba todo bien armado, pero Ángel me ayudó a que algunas cosas del pasado conectaran con cosas del futuro que yo mismo no me había dado cuenta. Ya. Sí, de repente uno tiene muy bien armada la historia y piensa que no hay, ¿cuál se llama? No hay hueco, no hay hilos sueltos, que está muy bien hilvanado, pero llegan después y me dicen, oye, tiene esto y esto otro, y dice, chuta, verdad, ya. Vamos afinando esos detalles y esas cosas se agradecen. Y aquí papá tiene esa muñeca con un yo que no sé por qué existe. Sí, pero ya estamos hablando de otra cosa. Vamos a... ¿Verdad? ¿Por qué le pusiste yo con esa muñeca? Sí, pero bueno, ya tenía calor. Ya. Oye, así que eso, ya. Dale, Gianfranco. ¿Tú estabas hablando? Sí. No, lo que te estaba diciendo. Yo encontré que el trabajo está muy bueno. ¿Cuál se llama? También, mira, me hizo recordar también a lo que eran los antiguos trabajos de ese cómic. No sé si lo alcanzaste a leerlo tú alguna vez. Sí, muy fan de Easy Comics. Sí, y otra historia. Entonces como que me remontó más o menos a un pasado de las glorias de la historieta, tanto nacionales como extranjeras,
tanto de los 50 como de los 60, y eso te lo agradezco porque me sorprendió, bueno, me sorprendió gratamente, y eso se agradece, se agradece, se agradece. ¿Tiene algunas preguntas? Porque tú no lo has visto, entonces yo creo que... No, como te decía, yo no he tenido ocasión de ver el libro, ni mucho menos leerlo, obviamente. Así que lo único que puedo preguntarte es por el proceso de creación. Ya hablaste un poco de las cosas que te inspiraron. Y sin hacer spoiler, es decir, la historia gira en torno a un grupo específico de personajes, gira en torno a una historia en general, son historias por separado. Cuando la gente tenga el libro y lo vea, ¿qué es lo que puede esperar? Sí, bueno, antes de contestarte directamente la pregunta, quería decir que este libro fue casi como una comisión. Porque sucede que yo el año pasado me acerqué a Patricia Casanueva, la Pati, que es la directora de Editorial Cafuné, y le dije, Pati, quiero publicar algo el próximo año, cualquier cosa. Y me dijo, mira, tengo una idea, pero tendría que ponerte a leer, qué sé yo, porque tengo ganas de hacer una historia como en este estilo, qué sé yo. Dije, ya. Y así como que empezó a surgir la idea, me leí algunas historias que ella me recomendó, habían otras que yo ya había leído, ¿cierto? Y de a poco empecé a armar esta historia, pero fue porque ella me guió así como, quiero publicar algo en este estilo. Y yo escribí algo en ese estilo. Y como le gustó, empecé a trabajar. Ahora, la historia, como decía, es una historia que abarca 60 años. Va desde el año 65 hasta el año 2025, como que traté de hacerla lo más contemporánea posible en la parte del presente. A pesar de que el presente aparece en 4 páginas. Y es la historia de una casa, de una casa que es la que aparece acá, ¿cierto? En la portada, que es la casa de una familia que representa este latifundismo profundo del Chile, que todavía existe incluso un poco, ¿cierto? Sobre todo en el sur. Que, por supuesto, es una familia que yo le había puesto en un inicio, la familia Gutiérrez. Que es un nombre que es bastante común en el sur, también en todo Chile, pero allá he conocido hartos Gutiérrez que son como de Aysén, qué sé yo. Pero a Ángel, conversando con Ángel, me dijo, ¿y si fueran inmigrantes como para que pareciera un poco más real? Entonces le pusimos un apellido alemán. En este caso son los Hoffmann Gutiérrez. Entonces es la casona de los Hoffmann Gutiérrez. Y en esta casona habita el viejo Hoffmann y su hija Emiliana, que ella vendría siendo como nuestra protagonista. Y esto sigue la vida de Emiliana durante 60 años y muestra cómo ella va en un camino cada vez más hacia la locura. Pero también te hace darte cuenta que ella tampoco estaba completamente cuerda desde un principio. Entonces, a medida que tú vas leyendo el libro, como que vas descubriendo cosas y la vas encontrando rara. Y después cuando ya tenéis todas las piezas del puzzle y podéis armarlo de manera cronológica, como que te hace sentido de dónde viene toda esa rareza. Ella es una persona que tiene una extraña obsesión con la muerte. Y como la relación con los muertos, para ella se siente como una relación viva, en el fondo. Por ejemplo, cuando se muere su padre, ella se niega a que se lleven el cuerpo de la casa. Esto ocurre en el año 75. Se niega a que se lleven el cuerpo y lo mantiene en la casa durante 3, 4 días en la cama, el cuerpo empieza a podrirse, se llena de moscas. Y ella lo único que hace es observar a su padre, ver cómo, escuchar estos sonidos de la carne, los sonidos húmedos, y ella siente que su padre le está hablando a través de eso. Entonces menos quiere que se vaya. Finalmente logra convencerla de que se lleve el cuerpo, qué sé yo, porque
en el fondo la gente del pueblo es muy chismosa. De hecho, por lo mismo cambiamos la locación, porque la Pati me dijo la gente de Coyhaique, porque esto originalmente es Coyhaique, la gente de Coyhaique se podría sentir ofendida porque estamos diciendo que son todos sapos. Pero es lo que pasa en un pueblo chico. En un pueblo chico, la Mira, gente... tengo un amigo que es fiscal en Coyhaique en este momento. Y lleva como 10 años, ya lleva una década viviendo entre Coyhaique y Cochrane, y sí, las historias que cuenta por ella son increíbles. O sea. Y más encima, como es fiscal, ha tenido acceso a... Claro, a cosas... Dice que, no, es que me decía dos cosas. O sea, en lugares como Coyhaique, lugares como Pueblo y todo, los crímenes, digamos que los crímenes de las personas son extremos. ¿Sí? O son cosas sin importancia, como el tipo que se metió a la casa del vecino y le robó todo el copete. Uh-huh. O el tipo que le dio la locura y mató a toda su familia. O sea, no hay término medio. O sea, así de fuerte es la cosa. ¿Sí? Sí, pues, entonces, en este Chile que obviamente con la dictadura sufrimos muchos retrasos en cosas, en el sur de Chile, desconectado todavía, ¿cierto? Previo a la construcción de la carretera austral, en los años 60 se vivía como si fueran los años 30 casi. O sea, estamos hablando que habían pueblos que en el fondo la gente se movía en carreta, no habían autos, porque en el fondo la única forma de llegar era o en avión o en barco. Entonces, la forma de vida se siente muy, acá en esta historia, se siente muy de campo y al mismo tiempo se siente como muy antigua. Pero en verdad estamos mostrando escenas de los 80 que se ve como si fueran de los años 40. Porque así yo también recuerdo que era la vida en el campo cuando yo era chico, que era como que la modernidad no estaba en ninguna parte. Entonces, en este pueblo donde todo el mundo pela, todo el mundo habla de lo que están haciendo, donde está la hija en el fondo como de Hoffman, que son como los dueños de aquí, ¿cierto? De los terrenos, son los que le dan trabajo a la gente, como que ellos esperan que Emiliana se porte de una cierta manera y ella no está ni ahí. De hecho, ella es una persona que se encierra en la casa. Tiene primero un padre muy autoritario que no deja que prácticamente salga de la casa, no deja que sea cortejada por jóvenes. Finalmente, cuando él se muere, ella se encierra en la casa. Sí, parece. Pasa varios años encerrada hasta que aparece, llega a la carretera austral. Y por la construcción de la carretera austral llegan ciertos los obreros y a un capataz. Y este capataz es un tipo canchero que se vuelve como una especie de héroe del pueblo porque los va a conectar con el resto de Chile. Y por supuesto es un gallo que es muy guapo, en el fondo es como una luz. Y ella siempre muy oscura, y en algún momento no se explica cómo, ahí uno toca esa parte en que uno le deja al lector para que invente, ¿cierto? El pueblo los ve saliendo. Y totalmente fuera de carácter de ella, que lleva 10, 15 años sin salir de la casa, de repente lo ven con el capataz saliendo, pero la gente entre que lo encuentra algo para comentar, pero también lo encuentran algo malo, porque ¿cómo va a estar la señorita Emiliana saliendo con un capataz? Pues si ella tiene que estar con un hombre que sea otro millonario en el fondo. Pues. Y así ocurren cosas que de a poco se van poniendo más oscuras a través de lo típico, los celos o la envidia, y bueno, y otros misterios que entre que te los cuento y te doy a imaginártelos, no sé qué más contar sin spoilear. Pero una cosa. Mira, sí, mira, no spoilemos, pero este capataz Héctor Barría también que llega, que es como la luz que lo ve todo el pueblo, como tú dices, porque va a conectar la carretera austral directamente con el resto del país.
pero a la hora de estar demoliendo, a mí me dio esa impresión, no vaya a ser por no decir spoiler, pero que algo va a suceder que a ella le haga clic de poder conectarse con él para salvar justamente su bien. Así que vamos a decir eso simplemente. Entonces, es muy interesante en la manera en que está siendo narrada y literalmente estamos frente a una viuda negra que parece muy tranquila, no sale de casa, tiene sus pensamientos, no molesta a los vecinos para nada, simplemente es el cuchicheo del pueblo y que realmente va más allá de lo que uno podría pensar que es. Sí, bueno, efectivamente no molesta a los vecinos, salvo hay un momento en que los vecinos se molestan porque hay un olor muy, muy malo que sale de la mansión y empieza a invadir el pueblo. Y que, Ya. bueno, no se revela lo que es, pero uno puede más o menos concluirlo cuando está viendo la historia. Correcto. Otra de las cosas que también hace que el lector juegue es saber qué pasó con la madre de ella. Porque simplemente se habla que fue criada por su padre y de manera muy severa y estricta. Claro. Sí, pues eso también queda a la imaginación, pero te puedo contar que, porque todas estas conversaciones es entretenido cuando uno arma el libro, todas estas cosas que no contáis, el editor igual te pregunta ya, esto que no estáis contando, pero en tu cabeza, cuando lo pensaste, ¿qué es? ¿Qué pasó? Porque O sea, para poder el editor entender si es que está todo sin hoyo. Entonces, cuando claro, tienes que... con la madre, y ¿Sí? claro, yo tenía claro que la madre de Emiliana murió cuando Emiliana nació. O sea, en el fondo, por eso el padre siempre como que la tuvo sobreprotegida. Sí. Como, Sí, como cuando uno tiene que armar el árbol de la historia antes de escribir el libro, antes de dibujarlo. Claro, claro. a mí me queda claro que él la ama profundamente a su hija, porque de otro sentido, también al morir la madre en el parto, como tú, su mirada hubiera sido distinta hacia ella. Él siempre fue estricto, pero siempre tuvo presente que ella sea, que no le faltara nada, era como su cuchillo. Claro, y este tipo, el padre es una persona muy autoritaria, que igual con ella la restringe mucho, pero es una persona muy querida en el pueblo. O sea, en el fondo igual tiene dos caras, tiene una cara para afuera y la cara adentro. No es mucho lo que se cuenta tampoco de la relación de ellos, porque lo mato súper rápido, pero con lo poco que se cuenta uno alcanza a darse cuenta cómo es esta relación. Sí. Oye, como tú dices, son 32 páginas aproximadamente. ¿No te dieron ganas de expandirlo un poquito más para jugar un poquito más con el suspenso, con los personajes, que le causara más intriga al lector? Mira, no lo pensé porque cuando hablé con Patti definimos esto hay que hacerlo en 30 páginas. Entonces yo empecé a armar el guión y lo dividí de forma que me calzara en 30 páginas. Como que no tuve una opción de expandirlo más y tampoco me lo planteé. Súper. Pero bueno, así que bueno, de esa manera nace esto y fue lanzado oficialmente en FIC. Y tú dices que FIC se te fue muy bien también para la vez. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Te digo, a ver, te dice el comentario de que No, el lanzamiento... la pregunta no te la escuché nada más. Ah, ya. No, te digo, las ventas estuvieron muy buenas en FIC. ¿Cuál fue la reacción del público, de los lectores? Porque de repente cuando uno se acerca y dice, oh, mira, me lo estoy llevando, pero me atrajo esto y esto otro de la historia. O me lo estoy llevando por esto. ¿Algún Sí, a la comentario? gente le llama la atención la portada, pero al final se lo llevan por el arte interior. El interior igual tiene, bueno, ustedes ya me han visto aquí otras veces, ¿cierto? Que yo cada cómic que hago lo hago como en un estilo diferente. Entonces aquí este es un dibujo
mucho más como orgánico, más suelto la pluma. Yo siempre trato como de aprender cuando estoy dibujando y probando otros estilos. Ese es Héctor. Entonces, ahí contrasta, se nota que es como una luz. Porque en el fondo Sí. tú vienes acá de páginas muy oscuras, qué sé yo, y cuando aparece Héctor empiezan cambia un poco como la cosa. Oye, y tienen Me gusta ese mucho ese dibujo de ese niño, porque es un poquito más elaborado que el resto de los dibujos para tratar de parecer como esos niños de una publicidad. Ya. Como muy bonito, como que me traté como que era como un niño de una publicidad de Coca-Cola, ¿cachai? Como un niño ilusionado, con ojos muy ilusionados. Entonces, aquí yo, la verdad es que quizás no se nota, pero lo que traté de hacer fue hacer un estudio sobre Hugo Pratt. Aquí yo traté en el fondo, yo siempre, como estamos diciendo, que voy probando ¿Ya? distintos estilos, es para aprenderlos también, pues no es que yo los domine. Entonces, de hecho, el libro parte va cambiando un poquito el dibujo a medida que va avanzando la página. Porque igual como me pasa con todos los otros cómics, me pasa eso mismo, porque al principio estoy probando el estilo, estoy aprendiéndolo, después cuando ya llevo unas 10 páginas y ya lo domino un poco más, se vuelve un poquito más suelto, cambia un poquitito. Entonces, aquí yo quería hacer, aparte que necesitaba hacer algo que fuera muy rápido también de dibujar, y siento que una pluma como la de Hugo Pratt, ¿Ya? llena de detalles y todo, siento que es una pluma que es muy suelta, que es muy gestual, muy rápida. Entonces, eso fue más o menos como lo que traté de seguir acá. Y a la gente le gusta mucho este estilo de dibujo, más que el de otros cómics. A pesar de que tengo otro que no lo hemos comentado acá, que se llama Moluku, que ese es el que más la gente me dice que el estilo y le gusta a todo el mundo. Así que yo creo que voy a tener que sacar un libro con ese estilo, que no tiene nada que ver con esto, un estilo más sucio como a carboncillo. Eso, a la gente le gusta el arte, lo ojean. Aquí el editor tuvo, Ángel de nuevo, tuvo el muy buen tino en el fondo de elegir un papel ahuesado que le pega muy bien a la historia. O sea, si esto hubiera sido un papel blanco y satinado, quizás no hubiera sido el mismo efecto. No funciona. Está muy bien elegido el papel. Sí. Sí. Oye, ¿cómo fue el proceso creativo? Porque, claro, son 60 años, no es tanto. Comienza en el año 65 y termina en el 2025. Pero de todas maneras, uno tiene que empaparse, ver cuál se llama archivo fotográfico para ser por lo más fiel posible en la ropa y en los ambientes, que con el tiempo, por supuesto, puede ir cambiando. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación? Mira, más que nada, fotos. Yo mismo acá en la casa tengo fotos de cuando yo era chico, íbamos al campo, en Chillán, o qué sé yo, y ahí yo me acordaba harto de pasear en carreta de bueyes, ¿cachai? De cómo se vestía la gente. Acá, cuando va a la época de los 60, obviamente busqué referentes para el vestuario, en los 70 también, ya en los 80 ya uno como que ya los tiene más claro en la cabeza, ¿cierto? Y en los 2000 también. Más que nada la búsqueda que tuve que hacer fue de los paisajes. Como que ahí tuve que buscar harto como porque yo sinceramente nunca estaba allá. Mi hermana vivió en Coyhaique como 4 años, nunca la fui a ver. Entonces tuve que explorar harto, buscar hartas fotos, harto Google, como recorrer la ciudad por dentro,
buscar planos, cómo se ven los pueblos por allá. Eh, y nada, pues, la verdad es que Chile, en cuanto a estos lugares que son más aislados, no ha cambiado tanto. Las casas siguen siendo prácticamente las mismas, ha cambiado un poco la ciudad, ahora hay antenas de satelitales en las casas, y las calles están pavimentadas. Eso es como los grandes cambios que han habido, pero las casas siguen siendo prácticamente las mismas. Entonces, encontrar fotos de los años 60, de los 80, de cómo era esta zona austral, al final me encontré con eso mismo, que fotos más actuales eran exactamente, prácticamente las mismas calles, los mismos lugares, solo que ahora está todo pavimentado. Sí, como que uno cuando llega a un sector que prácticamente tú te criaste de niño y o fuiste muchas veces de visita, te suceden dos fenómenos. A mí me pasó. Uno, cuando yo fui a Coquimbo ya de adulto, yo todas esas calles enormes, gigantescas, esas edificaciones que para mí eran monumentales, y esas calles que eran amplias, enormes, me di cuenta que no, que eran todas apretaditas, chiquititas, Sí. ya, y esa ilusión de niño, ¡pum!, se disolvió como cuando tú revientas una burbuja de jabón, una pompa de jabón. Entonces, sucede eso. Y lo otro que también hay un detalle bastante interesante que yo me he dado cuenta, por lo menos, no era Estúpido Cupido la teleserie, era una que da en TVN, que pasa como en tres periodos, uno en los 60, el otro en los 70 y después otro en los 90, no sé si se acuerdan, ¿ya? No, No me acuerdo no sé. el título de Era una teleserie que se llamaba La Sombra del Ángel, que era La generacional. Sombra del Ángel, justamente, La Sombra del Ángel. Entonces, yo me acuerdo que estaba viendo vimos acá en parte de la teleserie, no se vio entera, la vimos como por las etapas, estas tres etapas. Entonces a mí me llamó mucho la atención que para hacer los años 60, comparado con Estados Unidos, estábamos como retrasados como en 10 años en lo que era vestuario. Una cosa así que, wow, sí, lo mismo que sí, se muestra acá en el libro. sí, por eso, eso me llamó también la atención, que está bien retratado eso, porque sí, estábamos como retrasados como 10 años en la ropa y todo el cuento. Recién como en los años 80, en los finales de los 80, como que estábamos un poquito a la par de lo que se está haciendo en algunas partes del resto del mundo, la manera de vestir y todo el cuento. Pero esa sensación, o sea, la encontré muy buena por tu parte, ese detalle. Así que, Sí, pues es que es algo que yo también me he dado cuenta. O sea, que en el fondo de Chile, sobre todo mientras más aislado estabas, más pegados se quedaban en el pasado. Hoy día todavía pasa un poco, pero menos. sí. Bueno, como te decía también, estos recuerdos de unos niños que, por ejemplo, mis primos son de los Andes, entonces yo siempre recuerdo que las calles eran polvorientas, no estaban pavimentadas, una casa con suerte estaba de una cuadra a otra, podíamos encontrar con suerte una casa o dos casas, y no había electricidad, tú caminabas de noche, veías pero espectacular las estrellas, se veía precioso en el cielo. Y ahora que uno va de adulto, te encuentra que hay una contaminación lumínica horrible, ya no ves como eran antes, está todo pavimentado, está lleno de casas por todos lados, está muy, muy, muy habitado, muy civilizado, por llamarlo de alguna manera, y se pierde también ese encanto de pueblito de campo, aunque se trata de mantener, pero ya se nota que está mucho más avanzado, así que eso parte del paso del tiempo, que lamentablemente todos lo tenemos que vivir en algún minuto. Sí. Sí, pues acá también, bueno, como mencionaba antes, está la casa, que es como en el fondo también el protagonista de la historia. En la casa vemos el paso del tiempo. Se va La casa no es que sea destruyendo, volviéndose más vieja. Hay que entender que la casa no es un personaje más, es como el personaje principal de la historia, ¿no? No, yo te diría que Emiliana es claramente el personaje principal, pero la casa es una parte
tan importante de la misma Emiliana, es como que no existe el uno sin el otro. Pero la casa en sí te da como esta vibra como de casa embrujada, pero en verdad no tiene, la historia no tiene nada de paranormal. El terror que hay el horror que hay aquí es completamente humano y psicológico. Correcto. Lo que llama la atención que en estos 60 años que transcurre la historia, ella es muy poco lo que sale de su casa, o si sale a algún lado, recorre ahí el pueblo, pero no viaja ni a otras partes, ni a otra provincia, ni por el país, simplemente enclaustrada por ella misma, o sea, no es que la hayan obligado a estar encerrada. Su mundo es ese y no se siente Claro, cómoda. ella tiene sus fantasmas ahí que están todo el tiempo dándole vueltas en la cabeza. Sí, bueno, ella tiene un sirviente que era algo muy común en estos como familias latifundistas, que era adoptar niños mapuches y hacerlos sirvientes de la familia. Aquí yo también lo agarré. Entonces tiene este sirviente que él tiene la misma edad que Emiliano. De nuevo, entre estas conversaciones tras bambalinas, eso no se dice en el libro, pero él tiene la misma edad de Emiliana, es adoptado por la familia Tobías Pilquimán se llama. Tobías es adoptado por la familia justamente para que la acompañara a ella desde chico y que la sirviera. Después ellos crecen juntos, pero él siempre es su sirviente. Mantiene la distancia del sirviente. Exactamente. O sea, me acordé de prácticamente me acordé de una obra de teatro, La Mama Rosa, que también es generacional y es la protagonista precisamente es la chica que adoptan para que vaya a cuidar la casa. Entonces Tobías se convierte como en este cómplice de ella durante toda su vida. Él es el que le hace las compras, él hace todo por ella afuera. Ella a veces sale, por supuesto, igual de repente sale, no es que esté 100% encerrada en la casa, pero es muy raro verla. Entonces, después cuando ya empieza a tener la vida en el pueblo, saliendo en citas con Héctor, les llama la atención de una manera en que empiezan a aparecer los rumores como nunca antes en el pueblo. Sí. ¿Qué quería hacer el comentario yo a propósito? Ya. Una de las cosas que me quedó dando vuelta ahora, retrocediendo un poquito, que tú dices que cada uno de tus cómics es como un aprendizaje. Vas, ¿cuál se llama? Aprendiendo con el proceso creativo de cada uno de ellos. Vas creciendo. Para que no también tú quieras hacer algo que sea totalmente distinto a Y morder locamente, o esta historia de gatitos que tú también dibujaste en La ciudad de los gatos. Sí, ya. Entonces, porque todos tengan una diferencia entre uno y otro. Entonces, también te tiene que llevar un tiempo tratar de despegarte de un estilo para empezar a entrar al otro, o es mucho más fácil para ti tratar esa transición. Sí, mira, no me cuesta, una vez que ya le tengo sacada la vuelta a un estilo, como que no me cuesta pasar de un estilo a otro. De hecho, Y morder locamente lo dibujé en paralelo con este. Entonces, de repente estaba dibujando una página de este y después dibujaba una página del otro y tenía que pasar de un estilo al otro. Y por ahí también de repente dibujaba alguna página de mi manga personal que estoy haciendo. Entonces, había que pasar a otro estilo. Y yo mismo me sorprendí de lo fácil que en un mismo día puedo hacer 3 estilos diferentes, pero es porque ya están practicados. ¿No te pasó de repente que estabas dibujando la voz en el polvo y de repente, ¿qué está? Dibujé un vampiro que era de morder locamente? ¿No te pasó de repente? Es que la técnica que tengo para no confundirme es usar un pincel diferente para cada uno. No. Entonces, la línea de por sí ya me sale diferente cambiando de pincel. La técnica que decía Moebius, que Moebius dice que él cambió su trazo cuando se le quebró su pluma, porque él tenía un trazo totalmente distinto cuando dibujaba el teniente Blueberry. Tenía su plumilla regalona, pues ese correcto.
y cuando se le quiebra, nace inmediatamente el estilo que nosotros le conocemos con el tiempo, que investigador de trazos, de forma, el del Incal, el ojo del gato, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos estilos distintos que iba logrando es gracias a este accidente de este cambio de pluma. Porque una de las cosas que muy poca gente sabe es que las plumas se acostumbran a tu peso de la mano. Entonces, ya están equilibradas en cierta manera automáticamente con el paso del tiempo cuando estás dibujando. El metal se acostumbra y se moldea a tu presión. Correcto, correcto. Entonces, al morir y empezar de cero con una nueva herramienta es donde te viene todo el fuá de investigación y démosle para adelante. Claro. Sí. Sí, pues bueno, yo trabajo en digital. Bueno, de partida porque me resulta cómodo, me resulta barato y me resulta más rápido. Oye, sí. Dios, como qué manera de ahorrarte quebraderos de cabeza en papel. ¿No? Sí, yo hago todo en papel, los bocetos, pero el terminado final lo hago en el computador. Claro, yo lo que vendría haciendo como los thumbnails, los hago todo, lo hago a mano, tengo un cuaderno lleno de ese tipo de bocetos. De layout así, todo escandaloso y que no se entiende nada, que uno nomás lo entiende. ¿Sí? Claro, eso lo hago a mano también. Pero ya todo lo que ya tiene que ser más bien definido y todo pues, directo en el computador. O en el iPad, en este caso, para dibujar. Claro. Porque igual yo uso las dos herramientas. Yo trabajo en Photoshop. Entonces, primero armo la página con los bocetos en el computador y después en el iPad solo dibujo. Porque lo que necesita más precisión, para mí por lo menos me resulta más cómodo en el computador. Sí. ¿Te sale cómodo trabajar en el iPad? ¿Puedes trabajar en cualquier parte o tienes un lugar establecido para trabajar? Me sale súper cómodo. En un principio dibujaba en la mesa, tenía el iPad ¿cierto? Apoyado, pero después me mal acostumbré a trabajar acostado. Y ahora trabajo como echado en la silla. Sí. Me hice acordar, un día estábamos en Play Kingdom y llega un chico, se sienta en el segundo piso, se pidió un café, no sé qué más se pidió por ahí, quería ver unos juegos, y de repente veo que abre un bolso, una mochila que lleva y saca una tableta, ¿ya? Inclusive la tableta venía hasta con su tonto disco duro externo al lado, y lo pone ahí. Claro. Y se pone a trabajar. Y empiezo a mirar y está haciendo diseños de videojuegos. Buena. Y le pregunté, y me dice, sí, mejor, o sea, hace tiempo mejor que me acostumbré, me dijo, voy a un café, a cualquier parte, una plaza. Me dijo, bueno, ahora es un poquito más peligroso, pero el cuento es que me sentaba y empezaba a dibujar, porque realmente en la oficina me asfixio, entonces siempre busco distintos lados como para que estar de una manera más creativa con los ambientes que uno va absorbiendo alrededor. Entonces también hoy en día tiene la posibilidad uno de buscar otros lugares donde poder desarrollar lo que uno hace. De repente había que dar consejo a la gente cuando quería dibujar fuera de su casa, porque antes podía ser más o menos peligroso, pero yo lo vi conocí mucha gente que estudia arquitectura, lo mismo gente que dibuja cómics. Yo mismo, que de repente me quería instalar en una plaza o en un parquecito así a bocetear un edificio. Y por amor de Dios que no faltaba. No faltaba que, oye, ¿qué estás haciendo? Ay, qué bonito lo que haces tú, ojalá yo pudiera hacer eso. Ya la primera vez tú ponías atención y se hizo ser amable, pero ya la cuarta, quinta vez, como ya. Pues, ya si no estoy armando un cohete, pues déjame dibujar tranquilo. Sí. Sí, pues, mira, eso es algo que todos los dibujantes pasamos por una etapa de. Sobre todo en una etapa temprana de la vida, de salir a la calle con la libreta y querer retratar la calle o qué sé yo. Yo también lo hice muchas veces. Después en la universidad tuve que hacerlo varias veces obligado, pero yo lo había hecho antes por gusto propio muchas veces. Hoy día no lo hago, pero sí de repente mi polola que también dibuja, de repente me dice, oye, no sé, cuando salimos de vacaciones, me dice, vamos a la playa y nos sentamos a dibujar un rato y ahí agarramos una croquera y dibujamos.
pero ya no me nace tanto. O sea, ya como que prefiero ver una foto y dibujar de la foto. Sí, es que tú estás viendo la necesidad, po. O lo otro es que ya todo el mundo anda vuelto loco con las inteligencias artificiales, pero la inteligencia artificial pues, tú le pedías un par de referencias y te da 20. ¿Sí? Y entre las 20 ya vayas construyendo. O sea, la idea no es agarrar la imagen que te da la inteligencia ya y pegarla, sino que te dé algo con que trabajar. ¿Sí? Claro, mira, yo Y, he sido muy de calcar y no lo oculto. Ya. Yo, a mí me gusta buscar, si voy a hacer una pose, o la hago con algún de estos monitos articulados, claro. y le saco una foto en el ángulo que necesito, o busco la pose directamente en Google, oye, o la hago yo. Claro, estas cosas son geniales. ¿No? Exacto. Entonces, y con los fondos lo mismo. Entonces yo muchas veces armo collages en Photoshop. Y ese es como mi boceto de la página, que no es un boceto dibujado, obviamente hay un boceto dibujado como a la rápida de dónde tienen que ir las cosas, pero después voy armando distintas cosas, distintas fotos agarro, recorto aquí y allá, armo y después dibujo encima nomás, ¿cachai? No me da ninguna vergüenza decir que calco. Por ejemplo, había el estilo y todo. Por ejemplo, no sé, pues que había un documental de Charlie Schulz, el creador de Snoopy, que después de estar años trabajando se fue de vacaciones con la familia. ¿No? Y se fueron al campo, no sé, a la montaña, se fueron a un hotel y él estaba en la terraza y de repente pescó. Dijo, ¿sabes qué? Años que no pescaba una croquera y se instalaba a dibujar solo por el gusto de dibujar. Y terminó dibujando el río, el bosque, hacer bocetos. Y de repente no se dio cuenta y ya tenía el layout completo del capítulo de Charlie Brown cuando se van de vacaciones y al campamento de verano. Bueno. Tenía todos los paisajes. Claro. Sí. Una de las cosas que yo estaba recordando que conversando con Jack Tardy me decía de que podías usar referencias fotográficas, pero no tenías que usarlas tal cual como está la fotografía. Porque la foto tiende a aplanarse y no te crea un 3D. Claro. A la vista del ojo te da una sensación falsa de profundidad y todo eso, pero es plano. Entonces, toma la referencia, pero tira los puntos de fuga correspondientes de los edificios, las ventanas, de todo, te vas a dar cuenta que realmente es plano. Al dibujarlo ya de manera tradicional, con los puntos de fuga y todo el cuento, ahí recién vas a lograr crear la profundidad que tú quieres en 3D. Además, cualquier fotógrafo te dice, o sea, el lente te va a deformar la imagen. ¿Sí? Correcto. Sí, pues bueno, yo también igual creo que me resulta lo que hago porque yo también soy fotógrafo. O sea, claro. Diseñador gráfico, pero también soy fotógrafo y ilustrador en este caso. Aunque me gusta más definirme como historietista, porque yo prácticamente no hago dibujos por dibujar. Si yo dibujo algo es porque es parte de una página. Exacto. Yo ahora dibujo. El otro día comentaba con, no me acuerdo con quién, de que justamente que hay ilustradores que dicen, este año voy a tratar de hacer un dibujo diario. Y de repente no se la pueden. Y uno que, lo preguntaba con Pedro Prado, y uno que hace 6, 7 dibujos acabados para llenar una página al día, sin ningún problema. Entonces, pero no, a nosotros no nos consideran igual que ese ilustrador, porque ese ilustrador hizo como una obra bien grande, ¿cachai? Que se puede vender por sí sola. Claro. De mapa. Sí. O sea, voy a comprometerme a hacer un dibujo diario. Yo si no hago 3 al día me siento que perdí el día. Exacto, igual. Sí, no, yo me estaba recordando que cuando yo estaba estudiando también, de repente mi vieja me veía dibujando y me decía, ¿qué estás haciendo? Me dije, no, estoy aquí boceteando. Me decía, y es para lo que le pidieron en el instituto o lo que sea. No, estoy haciendo por mi cuenta. Pero recuerde que los materiales son caros, hay que cuidarlos, así que úselo nomás para lo que tiene que hacerlo para el colegio. No para el instituto en este caso. Pero bueno, mira, a propósito. Oye, eso, hablando de lo que... Sí, mira. Este tipo de boceto que yo utilizo, mira, todo en lápiz azul.
y después todo lo paso al computador a través de escáner o Es una que tú eres un fotografía, dibujante clásico, po. y ahí lo hago ya. Pero es que, ¿sabes qué? Eso que dijo tu mamá también tiene mucho que ver con la forma de pensar de que que teníamos en Chile. O sea, Mm, tu mamá, la mía, mis abuelos ujú, vivieron en una época que había carencia. O sea, lo que había tenía que cuidarlo, ¿sí? Y usarlo ujú, hasta que tenía que usar el lápiz hasta que tuviera de este tamaño, ¿sí? correcto, así es. Mm. Ujú, sí. El otro día al Mateo le tuvimos que hacer un funeral a su lápiz que le duró un año, todo de este tamaño. Así es chiquitito. Ya, pero bueno, sí. Oye, ya que estamos aquí, aprovechemos, ya que estamos hablando harto de tu cómic, pero aprovechemos de hablar del otro, que lo mencionaste tú, que a mí también me llamó la atención que lo tenía ya también en el puesto de Cafuni, allá en el stand. El huevo. ¿Cuánto era? Ay, Moluku. Moluku, sí. Sí. Cuéntanos un poquito de él. Bueno, o sea, mira, o sea, te puedo contar, pero sin mostrar. Moluku es una historia que saqué en mayo de este año. Fue mi tercer libro. Este año estoy sacando 4 libros. Ujú. Voy en 3. El cuarto sale ahora en Navidad, que de hecho es el segundo de los gatitos que tú también mencionaste. Ya. Tengo que tenerlo listo el 10 y me faltan 7 páginas y 3 de las tapas de la portada. Así que estoy Chuta. ahí corriendo. Más el rotulado. Ujú. Pero bueno, Moluku es un trabajo periodístico de mi mejor amigo, que falleció en 2016. Ya. Él, tras hacer una investigación para un reportaje sobre, en el fondo, la extendida conflicto bélico que hay allá en los países africanos desde hace 50 años, eh, se inspiró en estas historias tristes, en el fondo, estas historias terribles que deshumanizan, que ocurren allá, para escribir una historia de ficción, pero basada en la no ficción. Claro. Esa es la historia de Moluku. Moluku es un cuento, en el fondo, que escribió Pedro López, mi amigo, y era su cuento favorito. Él escribía harto, él quería ser escritor, nunca quiso publicar nada. Se murió 2 días antes de cumplir 31 años. Ya. Ya. Le dio ¿cómo se llama? Un infarto cerebral. Cerebrovascular. O sea, él, igual yo siento que cuando se murió de haber muerto, si no se dio cuenta, de haber muerto en un momento feliz, porque estaba en La Serena, que era su ciudad natal, que él amaba mucho, y estaba sentado en la costanera mirando la playa, el atardecer, y de repente se desplomó. Y de pronto se apagó. Claro. Mm. Bueno, entonces Moluku es esta historia que cuenta sobre un adolescente que tiene aproximadamente unos 14 años, que de repente en un momento la villa, toda esta parte, que la villa donde él está habitando es invadida por las guerrillas. Y él se despierta en la mañana, siente que hay caos afuera, ve a su madre que está corriendo de un lado para otro, sus hermanas están llorando, asustadas, y de repente como que le hace clic, algo está pasando. Y ahí, claro, la historia te revela que ellos ya habían tenido que huir de otro pueblo, justamente por estos mismos tipos de invasiones, y habían logrado estar acá hace un tiempo en una casa de un pariente. Y de repente frente a esta invasión tienen que volver a correr. Entonces, al salir de la casa, Moluku se da cuenta que afuera simplemente está la cagada. Hay gente tirada por todos lados, hay muertos, hay gente golpeando a otros, y ellos corren y se ocultan en una bodega, ¿no? A la mamá. Y bueno, finalmente dentro de esta bodega ellos viven a oscuras, se siente el río de afuera y en un momento nos vamos dentro de la mente de Moluku, que empieza como a recordar momentos felices, a recordar a su papá,
cuando jugaba fútbol con los amigos, cuando empiezan ya, ¿cierto?, como los adolescentes a cortejar a las niñas, y de repente esos buenos recuerdos son interrumpidos porque la puerta se abre, entran un par de guerrilleros que los ven y dicen, aquí está la papa. Y bueno, ahí la historia se vuelve bastante oscura. Yo esta historia elegí dibujarla justamente en un estilo más surrealista. Es un estilo que está basado, bueno, al dibujar gente de color, gente africana, yo no quería que se viera ofensivo. Me preocupaba que justamente no caer en caricaturas, porque al yo ser una persona de color, no quería dibujarlos a ellos de una forma en que se pudieran sentir estereotipados. Entonces empecé a buscar, ¿cierto?, qué tipo de arte podía acompañarme en esto. Y me acordé que cuando estaba en la universidad estudié el naif afrocubano, que es un estilo que, bueno, es uno de los autores más conocidos, que no es cubano, Ujú. pero que tiene este estilo, que siendo el ecuatoriano Guayasamín. Claro. Sí. Justo estaba pensando en eso. Entonces traté de irme para allá. Entonces es un estilo que es mucho más impresionista. Son rayas nomás, en el fondo con grafito, tiene algunas manchas, ¿cierto? Como de tinta, acuarela, lo que le llaman el inkwash. Y cosa de que los rasgos fueran como detalles nomás. Y se entiende que es una persona negra, se entiende que son personas por la vestimenta que uno, ¿cierto?, acostumbra, como ver como en los documentales o qué sé yo, y como que se entiende que estas personas son africanas. Y te da como esa sensación, porque la historia es muy fuerte. Una vez que a Moluku y su familia los encuentran escondidos en la bodega, aparece una violencia muy fuerte, Moluku golpeado. eh, Aquí voy a spoilear más. La mamá la violan, a las hermanas las amarran para llevárselas para ser esclavas. Eh, Todas estas son cosas que suceden en la realidad ya desde hace más de 50 años en distintos países, en distintos pueblos. Entonces, todo esto que rescata Pedro en esta historia, yo no podía dejar nada afuera, pero tampoco podía ser tan literal, que al leer el cuento es más descarnado. Aquí es descarnado, pero al ser las imágenes que reemplazan algunas palabras y al estar mostrados de una forma un poco más sutil, más, como decía, más impresionista que expresionista, eh, se vuelve un poquito más suave de ver al menos, como para digerirlo. Eh, y de ahí la historia es toda una vorágine de violencia, de desesperación, de Moluku con sus 14 años quiere ayudar, trata de salvar a la mamá, le pegan de nuevo, le disparan en una rodilla. Y finalmente cuando ya parece que está todo perdido, llegan los cascos azules. Pero Moluku no lo logra. Entonces ahí hay algunos momentos en que justamente te grafican, la muerte de Moluku no la vemos. Vemos un flash de luz y en la sombra de Moluku retorciéndose en dolor, ¿cierto?, la sombra proyectada. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese detalle? Porque finalmente toda esta historia que estábamos viendo en este estilo te muestra que en verdad toda esta historia está capturada en dos fotografías. Una fotografía que muestra justamente cuando a Moluku le llega un balazo por la espalda y otra fotografía cuando la madre de Moluku lo tiene en sus brazos. Estas fotografías son parte de la WordPress Photo. Entonces, estamos metidos dentro de la historia para que de repente traspasamos como una cuarta pared
y toda esta historia está dentro de unas fotos que ya aquí el dibujo se vuelve más completamente realista y detallado, más como en un estilo americano, donde vemos como una realidad más parecida a la nuestra. Y todo esto es para graficar en el fondo que como el mass media, en el fondo, nos tiene medio dormidos frente a las realidades que ocurren, porque la gente va al World Photo, ve estas fotos terribles de repente, porque está lleno de fotos bonitas, ¿cierto? De paisajes, de osos polares, pero también hay fotos de guerra. Pedro justamente escribió esta historia porque él quería ser fotógrafo de guerra. Nunca logró acercarse, pero este fue su gran acercamiento a eso. Y en el fondo te hace esta reflexión de cómo vemos las fotos, nos sentimos mal por el momento en que la estamos viendo, pero después pasamos a la foto de al lado y nos sentimos felices por el oso polar o la aurora boreal que estamos viendo y se nos olvida todo el sufrimiento que vimos. Y detrás de estas fotos hay historias que duelen tanto como la que estás leyendo cuando lees la historia de Molucco. Ahí ya conté el libro entero. Y bueno, sí, porque a mí me llamó la atención también y quería saber más o menos un poquito más de qué se trataba que estamos cansando. Que lo vi así Es una historia muy adulta y muy dura. sí. La recomiendo, sí, porque te hace reflexionar con respecto a la humanidad, en el fondo. Sí, no, son buenos esos temas también, como Sarajevo, Tango, que también lo hemos comentado aquí, que te hace reflexionar también todo lo que pasó en Sarajevo en su tiempo, o Persépolis, el mismo Claro. Maus y tantos otros más, o sea, el mismo Pedro Prado dibujando con animales antropomórficos, una historia en el norte del país a principios del siglo XX, entonces, ya todas esas cosas, wow. El motivo es el mismo, pues, tratar de suavizar un poco lo fuerte que son las tragedias. Así que sí, bueno, ahí estaba viendo, está disponible ahí en la página de Cafune. Sí. ¿A cuánto está Terrence? Coméntanos. Yo no quería entrar en ese detalle, pero sí está en Editorial Cafune. Dice que aún les quedan bastantes ejemplares y esto es, bueno, son 10,000 pesos de nada. No, está Sí, bien. mira, la verdad es que está desactualizado en cuanto a la cantidad de ejemplares. De hecho, va a irse a imprenta pronto porque quedan menos de 20. Claro. Y en la página cuesta 10,000, pero si lo compran en ferias cuesta 8,000. Lo mismo que la voz en el polo. 10,000 en la página, 8,000 en persona. Pero siempre digo, pero aproveche que puede pedir las cosas para que le lleguen en la comodidad de su casa. ¿sabes? Sí. Oye, Gianfranco, ¿no postulaste este año? Además que nos ve gente de regiones y también gente de otros países a LDP, así que en una de esas, si están interesados, también pueden contactarse con nosotros. Claro. No sé si Cafune tiene alguna de sus publicaciones en Busca Libre, que también la gente también busca mucho Busca Libre hoy en día. Sí, no están en Busca Libre. Ya. Todavía. Ya. Sí. No te decía, de manera personal, como autor, ¿no te interesó postular este año para haber participado en Angulén en 2026? Mira, es que sí, el problema es que a mí me encantaría, pero uno empieza a llenar el formulario y vais completando todo y subís el portafolio y de repente te encontráis con la última pregunta. Que esto sucede con todas las cosas de estos viajes que financia, ¿cierto? Ya sea ProChile o por Fondar. La última cosa que tenés que completar es que tú tienes que tener reuniones agendadas con editoriales de allá. Ya. Y si tú no conoces a nadie, nadie te va a agendar una reunión. O sea, justamente si yo quiero viajar para allá, es para mostrar mi trabajo, para que alguien quiera tener una reunión conmigo. Entonces, es una dicotomía que al final convierte todo en una estupidez. Sí. Nosotros tenemos conversación. Siempre, porque ya conocen gente y pueden... Es una exigencia tener una reunión acordada. Mira, nosotros estuvimos conversando ese tema hace unos meses atrás
Entonces estaba armando el cuento del mapeo de la historieta chilena y estábamos con el Consejo de la Cultura y las Artes. Entonces ahí estaban comentando que justamente mucha gente desistió de presentarse porque les faltaba este último detalle que tú estás citando. Ujú. Y según Claudio Álvarez, que es de Acción Cómic, Action Comics, sí. sí, porque él es agente también, o es representante de, Claro, con Artist Go. claro, él comentaba que no es tan difícil. De repente uno puede escribirle, mandarle un mail con alguna de tus referencias a cualquiera de las editoriales, grandes, chicas, la que sea, y cualquiera de estas que se muestre interesado en tu trabajo, te va a contestar inmediatamente y te puede avalar con esta carta que te están pidiendo. O sea, no es tan difícil, simplemente el cuento que hay que golpear muchas puertas. Muchas se te van a cerrar, es verdad, pero de repente, por muy chiquitita que sea, se te pueden abrir, y eso también es bastante Claro, interesante. el tema es que, por ejemplo, uno no sabe cuáles son las editoriales. Ujú. Y si tú te metes a ver, por ejemplo, para este último festival, yo me metí a ver cuáles eran las editoriales que iban a estar y a la hora de la postulación no estaban definidas. Entonces, ¿y qué pasa Ya, si me pesco una editorial pero que no va a estar en Angoulême? No me sirve. ¿Cachai? claro, sí, Entonces, yo sí, tengo que escribirle a las que van a estar en Angoulême, pero las correcto, postulaciones son previas al programa de Angoulême. O sea, sí, es más sí, estúpido todavía. claro. Sí. No, y el problema es que Angoulême ya no va en el 2020, ya no va No, pues sí, pues, ya sí, fue oficialmente cancelado ayer. correcto, Porque pero ¿qué hasta fue ayer no era cancelar? oficial. Sí, pero ¿por qué te hablo? La cancelaron. A ver, hay varios. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial y hablar con algunos amigos europeos que nos aclaren un poco más el punto. Sí, yo te Porque lo que recomiendo invitar a Pedro Prado a ese programa, porque él Claro. está muy en conocimiento de todos los detalles. sí, yo creo que con Pedro, bueno, con Pedro tenemos una segunda conversación pendiente también, así que yo creo que podemos hablar también viendo sus tiempos. Y el cuento es que en Angoulême, la gente que estaba produciendo hace tiempo el festival estaban con ciertas mañas. Entonces, esas mañas con el tiempo empezaron a hacer que se empezara a requebrajar la credibilidad dentro de Angoulême, siendo que el festival más importante de la historieta europea a nivel mundial. Entonces, ese rompimiento que hubo y esa incomodidad entre autores, editoriales y un montón de otra gente hizo que se creara algún tipo de cadena, porque nuevamente se había llamado a un concurso público para ver quién se iba a hacer cargo este año nuevamente de Angoulême, porque parece que esto es cada 5 o 10 años que se escoge un organismo, organizador, un administrador. un administrador, claro. Acuérdate que hay muchas o empresas en concesión para que puedan armar ciertas cosas, como ocurre aquí con las carreteras y todo el cuento, entonces allá es algo parecido. Y nuevamente se volvió a postular la misma empresa, en la que ya tenían todo, ¿cómo se llama? Entre ceja y ceja, y resulta que sí, efectivamente, los tipos vuelven a ganar esta nueva postulación, pero según ellos en una posición más chiquitita, porque la ganó otra empresa, lo más grande. Entonces ellos iban a estar como el asesor del asesor, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. En realidad el cuento va por otro lado, ¿no? Ellos iban a estar manejando todo bajo la sombra y eso detonó que todo se estallara y todo se derrumbó, como dijo Manuel. Así que por eso o sea, mira, hay más detalles, ¿eh? Porque sucede que igual esto venía de hace tiempo, quejas de los autores, porque Angoulême es un festival creado por los autores. No es un festival incentivado por las editoriales. Son los autores que se juntaban ahí, y de hecho, hoy día estaba escuchando justamente Pedro, que subió un video a Instagram. De hecho, existían instancias tales como que de repente habían charlas a puertas cerradas que eran solo para autores, donde no entraban ni editoriales ni agentes. O sea, ese es el nivel de autoral que tenía el festival. Uh-huh.
Y esto con el tiempo, hace ya un par de festivales, venía cambiando hacia más como el modelo de negocios como el que tenemos en las ferias de acá, donde lo que importa es la editorial. Y eso los autores los tenían medio chatos. Entonces venían peleando ya por eso, pero la gota que rebalsó el vaso fue que este organizador, esta productora en el fondo, que tiene un nombre más raro que hijo de Elon Musk. Menos arte más club, algo por ahí. Sí, tiene hasta un 9 metido por ahí. Es como un password. Bueno, Sí. Dentro de esta productora hubo una acusación de acoso sexual por parte de una trabajadora y a ella le echaron. Y a la persona que acusó seguía ahí. Y esa fue la gota que rebasó el vaso. La gente empezó a pedir que esta productora no podía hacerse cargo del Festival de Angoulême con esas acusaciones. Y ahí se empezaron a bajar los artistas. Y empezó el boicot, primero en Europa. Y cuando el boicot llegó a Norteamérica y se empezaron a bajar los autores de las casas grandes, que es un gran atractivo que vayan los autores de DC y de Marvel para allá, empezaron a bajarse ellos sin que se bajaran las casas editoriales. Y ahí ya empezó a quedar la cagada. Ahí es cuando ya se hizo más popular por todos lados y finalmente la gente pedía que saliera esta productora para poder realizar el festival. Por eso estaba como en veremos todavía y finalmente la productora ayer dijo ya el festival ya no va más, en vez de dar un paso al lado y contratar a otra productora. Sí. Mira, aquí estaba googleando porque tú estabas hablando y encontré una nota directamente de F, no de los ferrocarriles, sino los telotipos. De la agencia, sí. La F dice. La compañía que organizaba desde 2007, ¿viste? Son como 10 años más que ya en estos tipos aquí metidos, la que es una de las mayores citas mundiales del cómic, ya comunicó el parón de los preparativos del certamen a varios de sus socios el pasado 27 de noviembre en un correo electrónico que se filtró a la prensa. Hasta la fecha, 9ER+ había rechazado la posibilidad de que la edición de 2026 prevista para el 29 de enero y el 1 de febrero no fuese a celebrarse, a pesar de la llamada generalización al boicot por parte de los autores y de las dudas manifestadas por buena parte de las grandes editoriales de cómics de Francia, que junto con Bélgica es una de las grandes potencias de noveno arte a nivel mundial. Los profesionales del sector acusan a 9ER+ de derivas comerciales, falta de ambición y de transparencia, y de haber despedido a una empleada tras una denuncia por violación en 2004. El descontento escaló a raíz de la renovación de la licitación de organización concedida a esta empresa a partir del 2028. Si bien ante las críticas se decidió que debían de trabajar en coordinación con el organismo público Ciudad Internacional del Cómic y la Imagen, ¿ya? Hace casi 3 semanas, a raíz de la oposición frontal manifestada por las grandes firmas del cómic mundial, el festival se plegó a invalidar el resultado de esta licitación y anunció que la participación de 9ER+ no se renovaría más allá del contrato actual, que termina en 2027. La medida, sin embargo, no fue suficiente para que aplanara lo que ya es la mayor crisis en el festival en su historia, desde su fundación en 1974, ya que las 2 próximas ediciones siguen sobre el papel en manos de 9ER+. Eso es lo que nos dice F. Así que la cosa es peluda. Claro, o sea, si es que no deciden irse, capaz que no haya festival del 2027 tampoco. Tampoco, sí. Viste, Cotego, si había otra empresa que había ganado esta licitación. Mira, yo no había visto que esta acusación de violación es del 2004. O sea, más encima es algo que se destapó, algo antiguo que causó toda la última crisis. Claro, acá está, ¿viste? Ciudad Internacional del Cómic y la Imagen, CIPB. Entonces, ella era la que supuestamente iba a estar ahora a la cabeza próximamente, pero de la manito con 9ER+. Entonces, ahí estalló todo. Pero bueno, son cosas que pasan hasta en las mejores familias.
Sí, pues. Pero mira, 50 años de tradición se pueden acabar de un momento a otro. Correcto, pero bueno. Ya pues chiquillos, ya saben que se nos viene, prepárate que se nos viene LDP publicación en vivo de 2026, ya que no tenemos Angoulême, pero tenemos LDP publicación en vivo. Ya, prepárate. Oye, fuera de bromas, tenemos harta eventos en Chile, sí. Sí, Sí. así que prepárate, se nos viene. Y esto es enero 2026. Y sábado regresan las sesiones de dinosaurios con Andrés Villavicencio. Así que nuevo horario a partir de las 12 horas del día. Esto en General Juárez 134, Metro Los Leones, esto es en Play Quinto. Esto lo organiza SPAC Chile y LDP Magazine. Y mañana tenemos diciembre y sus misterios con nuestra querida Catalina Choff. Así que ahí vamos a estar con Terra apoyando a la Cata y hablando hasta de la inmortalidad del cangrejo. Y también se nos viene el último conversatorio de LDP Magazine Secretos Navideños. Así que para que veamos juguetes malditos, peligrosos, que nosotros no sabíamos que existían y estamos jugando con ellos de una manera normal y tradicional, hasta que llegó nuestra señorita Katy y nos dice, no, con eso no se juega. Así que ya, descúbralo este sábado a partir de las 16 horas en la Biblioteca Bella Vista Constitución 85, Providencia. Así que allá los esperamos. Y recuerden, tenemos concurso. Sí. Hola amigos de LDP Magazine y Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Tenemos un concurso para ustedes porque tenemos 2 catálogos sobre las mujeres chilenas en la historieta de parte de ProChile. Así que no te quedes sin él, simplemente tienes que participar de la siguiente manera. Sigue a Mundo Viñeta y a LDP Magazine en nuestras redes sociales, Instagram, también puede ser Facebook, y responde la siguiente pregunta. Nombra 5 autoras nacionales que hayan estado en Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Así que ya lo sabes, nombra a 5 que hayan estado con nosotros y te estarás ganando, como les digo, este catálogo de mujeres chilenas en la historieta. Así que ya lo saben, amigos míos, los esperamos. Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes. Noviembre es el mes en que celebramos la historieta en Chile. Tenemos concursos, gentileza de Play Kingdom. Gánate esta polera respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué día se celebra el Día de la Historieta y por qué? Y síguenos, por supuesto, en nuestras redes sociales para poder participar. LDP Magazine, Mundo Viñeta y, por supuesto, nuestro patrocinador Play King. No te quedes sin la tuya, ¿cierto? Sí, los esperamos aquí. Respondan y así podrán ganarse una polera. Ya, ahí ya lo saben. Oigan, chiquillos, no es por pelar, pero yo estuve revisando el catálogo de la mujer en la historieta nacional y faltan un montón de nombres, a pesar que es del 2021, si no me equivoco, el catálogo liberano, o 2024, no me acuerdo la fecha bien, pero faltan un montón de nombres que no están ahí puestos. Gente que nosotros conocemos, tú y yo, TR, falta mucha gente ahí. Sí, lo hemos comentado, hay un montón de creadoras vamos a llamarlo creadoras de contenido, aunque el término es más amplio, pero en lo que se trata de historietistas, sí, me han dicho que faltan nombres en ese catálogo, así que hay que empezar a apretar para hacer otro. Sí, pues eso es un buen punto, sobre todo si es que la edición no incluye a las grandes mangakas que hay ahora. Efectivamente, así que sí, pero pasa, en el último libro de Moisés Jasón también faltan varios nombres. Claro. O sea, a pesar de que aparece todo, igual faltan nombres. Pues sí, siempre va a pasar, pues ningún investigador va a poder ponerlos a todos. Además que, mira, hay una cosa que a mí me agrada muchísimo, es que está saliendo,
todos los días nos estamos enterando que hay nuevas publicaciones, hay nuevos artistas saliendo. Así que sí, este es un catálogo que va a haber que estar actualizando permanentemente. Sí. Sí, sobre todo mujeres. Las mujeres están muy, muy empoderadas en este nicho. Sí. Mira, es más, el catálogo de Moisés del Instituto, en el último libro, que ya se ha traducido a varios idiomas, yo también le dije a Moisés, oye, falta esto y esto otro. Y me dice, mira, lamentablemente lo sé, pero los tuve que dejar afuera porque el formato que me pidieron para armar esta cosa no daba para colocar a todos. Entonces, lamentablemente tuvo que entrar a pasar rastrillo, me dijo, y dejar mucha gente afuera. Así que eso es por lo menos. Bueno, aprovechando que estamos acá, mandarle un saludo a Moisés, que está mal de salud. Sí. Sí. Que se reponga pronto. Sí, que mandarle buenas vibras. Sí. Ahí me llamó mucho la atención cuando nos topamos ahora para el mapeo de la historieta, que yo no lo había visto. Y no, está malito. Así que esperemos con buenas vibras, como digo, que salga adelante. Sí. Bueno, ojalá. También nuestro amigo Juca también ahí, que también tenía un litigio contra Náutica y ganó. Así que eso yo creo que una vez que esté más resuelto legalmente el tema, lo vamos a tratar más en profundidad con Juca. Así que para saber qué pasó, porque eso también nos va a dar un precedente de un antes y un después de lo que se pueda contra todo pronóstico. Correcto. Sí. Sí, de hecho es un gran referente para el tema de los derechos de autor acá en Chile, que nadie sabe dónde está la línea. Correcto. Esto define un poco una línea. Sí. Entonces, es una cosa para investigación y todo el cuento, ya, te creo. Pero cuando ya esto se empieza a arrancar de las manos y empieza a ser publicado en distintos idiomas y muchas otras cosas más, ya por último, acércate al heredero, si es que está vivo el autor, conversa con él y pídele permiso. Mira, es más, no sé si ustedes han visto el libro de Scott McCloud, La Revolución de la Historia de los Cómics, La Revolución de los Cómics. ¿Ya? McCloud tiene una página completa, llena, escrita a mano, con todos los copyrights de todos los autores que él cita, y le da agradecimiento a la familia, al perro, al gato, a todo el mundo que lo apoyó para que pudiera salir citado en el libro. Así que eso también hay que tener cuidado a la hora de realizar esto. Sí. Así que, sí, pero bueno. Gianfranco, palabras finales. Todo tuyo, amigo. Nada, pues los invito a ver la voz en el polvo. Es un libro, como les decía, que se siente muy interactivo. Encuentro que es como un cómic que genera una experiencia. Más allá de que la historia está buena, el cómo se lee el libro genera una experiencia que puede ser divertida. Un libro de 30 páginas que podrías leer fácilmente en 10, 15 minutos, al final lo estás leyendo en 30, 40, pero metido, pues pasándolo bien, ¿cachai? Esa cosa de justamente de ir para atrás, para adelante todo el rato, siento yo que me recuerda como a libros que yo leía cuando chico, que cuando no existía el internet, cuando uno tenía que buscar la entretención en lo impreso. Exacto. Entonces creo que eso se encuentra acá en La Voz en el Polvo, y para la gente joven puede ser novedoso, y para la gente más vieja como uno, ¿no es cierto?, trae recuerdos de algunas cosas. De más. Así que ya lo saben, La Voz en el Polvo lo pueden conseguir directamente en los distintos eventos que se están haciendo en el país, donde va a Cafune y distintas editoriales nacionales. Y en la página de Cafune también, o también pueden escribir a través de Facebook. O sea, perdón, de Instagram. Sí. Y una de las cosas que yo critiqué directamente de una manera, ¿cómo se llama?, constructiva. Bueno, la idea no es destruir, sino
al contrario, que esas críticas constructivas te sirvan para mejorar que hice sobre Filsa, porque Filsa realmente estaba bien malito este año. Yo lo dije ahí que me habían hecho el comentario que más parecía una feria artesanal y no lo creía. Y sí. Es que este año de verdad que no se justificaba pagar entrada. No se justificaba pagar los 4.500 pesos de entrada para nada. Muy pobre, muy pobre. Yo creo que quien está haciendo una gran labor realmente es la Furia del Libro. Comparémoslo. La Furia comenzó una cosa muy chiquitita. Además que yo pasé casualmente por la estación el otro día y no sé, pues como espectador casual es súper incómodo entrar. Digamos que me demoré como 5 o 10 minutos en encontrar la puerta por donde está el acceso y el pago de entrada. Y si tú eres espectador casual no te dan ganas de buscarla. Correcto. Entonces, y justamente hoy día ya empezaron a salir otras críticas. El tema estaba el de Clinic. Entre las personas que están haciendo críticas era nuestro amigo Francisco Ortega, entre otros. Así que esto ya se detonó, parece, y la idea es que se busque una nueva alternativa de feria internacional, porque esto ya prácticamente ya en internacional no tiene nada. Sí, de hecho a mí me llamó la atención que no había un invitado internacional este año. No, tenían los lagos, simplemente, sí. Algunos le echaban la culpa directamente a la gestión del gobierno en que estamos realmente. Y siendo que vino una delegación de Frankfurt, podría haber venido de editoriales alemanas. Correcto. De hecho, yo cuando fui pensé que me iba a encontrar con eso y no me encontré con nada. Correcto. Mal ahí, mal ahí. Sí. Entonces, el cuento es que se la han farreado y no han sabido sacar realmente adelante esto que lleva años. Yo siempre he sido crítico de la cosa de Filsa, siempre lo he encontrado muy cara la entrada, y los precios adentro son carísimos, y según ellos son ofertas, pero uno que se maneja por editoriales, por librerías, conoce amigos de editoriales, uno se maneja ya más o menos en los precios. Claro. Que te vengan los tipos, te tengo en oferta un libro en 30.000 pesos y tú sabes que afuera lo consiguen 12 o 15, entonces también es como aprovecharse del pánico. Entonces siempre le critiqué a Filsa. Lo que sí se relevaba eran los invitados internacionales que tenían, que era muy interesante ir a acecharla. Yo creo que lo interesante precisamente de una feria no es tanto, por supuesto que es importante que los libros estén en acceso para todos, pero lo importante también de una feria es que tiene que tener espectáculo. Sí, y tal como hizo, o sea, si va a venir un autor que a ti te gusta, que tú sigues, que vaya a tener la ocasión de que te firme el libro, conversar un rato, que yo tuve la ocasión en un par de Filsa, de hablar directamente con un autor y echar la talla como si fuéramos amigos de toda la vida. Correcto. Ese es el asunto, esa es la experiencia. Sí, el Pancho Ortega justamente en este reportaje del FIC recordaba cuando vino JJ Benítez, hace muchos años atrás. Yo estuve ahí. Era tal la fila que tenían para firmar con él que el horario se tuvo que extender hasta las 11 de la noche. El despelote fue tan grande, exacto, y él, yo me acuerdo que el otro día pude hablar con él y él estaba enfermo, estaba con gripe, estaba con temperatura, y él estaba haciendo su mejor esfuerzo para poder hacer la... No, y cuando dijeron, no, ya sabes que Benítez se va para la casa y mañana vengan con su entrada, fue un escándalo, se cayeron unos megáfonos, una señora gritaba así como... No me acuerdo, una señora gritaba, dije, bueno, todo el mundo tiene su Justin Bieber en el chat. La señora gritaba como una fanática así de la banda que se te ocurra, ¿cachai? A mí me pasó directamente también en una de las tantas veces que vino Jodorowsky a Chile. Entre paréntesis, y perdona, ese día, cuando todavía no existían las redes sociales, cuando vino Benítez, correcto, pero existían los foros. O sea, existían las redes sociales, pero eran muy, muy básicas. Pero existían los foros y fue el foro de fanáticos de Benítez, junto con la esposa de Benítez, la que organizó, primero, de que la gente pudiera venir al otro día, segundo, organizaron la fila, segundo, la esposa de Blanca, que era la esposa de Juan José Benítez, fue la que organizó a la gente y la tranquilizó.
Fue muy agradable y de hecho los libros que yo llevé para que firmara los firmaron los dos y eso. Sí. Bueno, como te decía, en una de las tantas veces que vino Jodorowsky a la Claro. misma, También pasaba lo mismo. Sí, me acuerdo que venía un hombre mayor, ya venía con su madre, una abuelita apenas arrastraba las patitas. Claro. Y la abuelita decía, Jodorowsky. Y le decía a él, pero mamá, cálmese, si lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, pero cálmese, mamá. Y le decía, no, Jodorowsky. Pero mamá, él es un hombre como cualquiera de nosotros, normal. Él también va al baño, tiene sus necesidades. No lo tome por una deidad, por favor, mamá, calme. Entonces, esa fue una de las experiencias que me acuerdo. Y la otra, que también voy a contar aquí una anécdota. Estamos cerrando el mundo viñeta. Una de las veces que trajo a Jodorowsky y a Juan Jiménez para acá fue Norberto, de y Norberto llega a un acuerdo con Jodorowsky de invitarlo. Costó mucho convencerlo, porque le decía, nadie lee cómics en Chile, nadie me conoce, decía Alejandro. ¿De qué estamos hablando, por Dios? Entonces Norberto le dijo, te apuesto lo que tú quieras, le dijo, que van a ver cómo le dijo. Dijo Norberto, le dijo, ya, apostemos, no voy a firmar más de 10 libros, porque en Chile no me conocen, y las colas eran kilométricas. El mismo Norberto dice que se paró Jodorowsky en un minuto, ya estaba chata de firmar, y se acerca y dice, ya ganaste. ¿Pagó la apuesta? Apago la apuesta, sí. Y se devolvió y siguió firmando. Eso es una de las tantas anécdotas de aquí de quiero decir dos cositas antes de que cortemos. Dale. El mismo tema. Primero, que en esta filsa sí habían ofertas buenas en Panini Comics. O sea, yo me compré, habían libros tapadura a 3.000 pesos. Eran varios. O sea, me compré un libro que me debería haber costado por lo menos 20 lucas a 3 lucas y eso me dejó muy contento. Pero es la única oferta buena que encontré en Panini. Y por otra, yo creo que Filsa, si quiere competir, ¿cierto?, con la Furia y quiere volver a ser lo que era, ¿cierto?, esta feria más importante que todas, y más encima seguir cobrando entrada, porque según ellos, ellos no reciben fondos como la Furia del Libro, los libros deberían ser sin IVA. Porque una de las grandes quejas que hubo, sobre todo este año, es que uno entraba y se encontraba con exactamente el mismo libro que podía encontrar en la librería del mall. O sea, las editoriales independientes eran como la única gracia diferente que había y no eran tantas. Porque los stands más grandes lo ocupaban justamente tiendas de librerías que ya existen. Ni siquiera eran las editoriales, porque las editoriales grandes, Planeta, Penguin y sus filiales, no van a esta feria. Ellos tienen su propia feria. Claro. Correcto. Entonces, si acá vendieran los libros sin IVA, como las ferias libres que permiten que vendan sin boleta, ¿cierto? Yo creo que eso sería como para que la cuestión explote de nuevo. Sí. Pero ojo, Filsa cuando comenzó en el Parque Forestal, a un costado del Bellas Artes, del museo. Y la entrada era gratis, todo el mundo entraba gratis. Cuando se cambió de estación Mapocho, empezaron a cobrar entrada. Yo me acuerdo que yo trabajé como 3 años ahí en Filsa. Y ahí me hicieron el comentario que ellos cobraban, o sea, no que ellos cobraran, la gente que estaba ahí donde yo estaba, no, pero el comentario venía más arriba de que se cobraba una entrada simplemente era para hacer un filtro de la gente que entraba al lugar, para evitar robo, para evitar cartereo, choreo, cualquier cosa rara. Entonces ellos cada vez colocaban, según ellos, la vara más alta en la entrada para hacer ese filtro, para que no entrara con cualquier pelotán a la feria del libro. Entonces, bueno, la idea es acercar a la gente, no alejarla, bueno. Pero bueno, ese era uno de los tantos comentarios que a mí me hicieron en su tiempo. Así que, bueno. ¿Qué le vamos a hacer, pues, chiquillos? Mientras tengamos Furia, estamos bien. Sí, no, con la Furia estamos súper bien, así que eso. Y contento con la Furia, que la han hecho muy bien, así que... Sí, pues, bueno, ya, ahora amigos, el 2021 se viene, así que... Sí, también. Ya, amigos, así termina
Mundo Viñeta Más Allá del Manga y los Superhéroes, que regresa el próximo martes con Juan Calamares. Ay, a propósito de Juan Calamares y Pizza, le hizo una broma a Miguel Ferrada. Había uno de stand de liquidación que estaban todos los libros a 3.000 pesos, era como la gran oferta. No había libros muy buenos y Juan fue y puso el libro de Ferrada entre los de 3 lucas. Y le sacó fotos y se los mandó. Y dijo, mira, están liquidando tu libro. Sí, pero bueno, ya. Así que la próxima semana está con nosotros nuestro amigo Juan Calamares para hablar de Emilio. Así que su cómic y otros más. Así que yo traigo ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense mucho, chao. Chao.